En este video vamos a trabajar el tema de arreglos o conjuntos de datos para utilizarlos en nuestros programas. Bien, los arreglos, también llamados vectores o array en el inglés, se basa o se sirve de la teoría de conjuntos para trabajar un paquete de datos del mismo tipo o de la misma naturaleza. Por ejemplo, tengamos aquí un conjunto o paquete de 5 notas que matemáticamente y bajo la teoría de conjuntos denotaríamos así: sea el conjunto notas cuyos elementos son estos. Podríamos también tener un paquete de nombres y matemáticamente la escribiríamos así: sea el conjunto nombres cuyos elementos son estos. Una cosa es trabajar con conjunto de datos y otra cosa es trabajar con datos dispersos. Entonces, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Bien, nos conviene trabajar con arreglos, vectores o arrays cuando tenemos que trabajar con un conjunto de datos grande y todos del mismo tipo. Ejemplo, tenemos aquí 5 notas. ¿Qué pasaría si tuviéramos que procesar 1000 notas? O tuviéramos que procesar una mayor cantidad de cifras. Aquí, bajo este esquema, tendríamos que declarar 5 variables que almacenen estos datos. Fíjense cómo lo estamos solucionando aquí bajo la idea o el esquema de arreglos. Declaramos una sola variable y en su interior introducimos todos los elementos del conjunto. Aquí tenemos que declarar 5 variables. ¿Qué pasaría si tuviéramos que procesar 1000 notas? La pregunta es: ¿tendríamos que declarar 1000 variables? 5000 variables, 10000 variables, mientras que aquí simplemente coma elemento, tendríamos que añadir simplemente más elementos bajo un mismo conjunto. Entonces, los arreglos o vectores nos sirven para trabajar con grandes volúmenes de información y todos del mismo tipo, cuestión que es limitativo bajo este esquema de trabajar con variables separadas. Por supuesto, las variables separadas o escritas de esta forma tienen su utilización en los programas que escribimos, pero sirven para procesar pues un dato, dos datos o variables o información que es necesaria en el programa. Pero si se trata de trabajar sobre volúmenes grandes de información, entonces los arreglos se constituyen en la mejor alternativa. Bien, ¿cómo declaramos arreglos? ¿Cómo declaramos conjuntos de datos en C#, en nuestro lenguaje de programación? Bien, si tuviéramos un conjunto de notas y observamos que todos son de tipo entero, entonces decimos sea el arreglo notas, todas de tipo entero. Entonces ponemos int y los corchetes nos van a indicar que ese tipo de dato o ese dato nota o ese tipo de dato notas o esa variable notas es un conjunto de enteros. Ponemos la palabra reservada new int y entre corchetes la cantidad de datos que va a soportar el conjunto. Entonces esto vendría a ser un arreglo de enteros para 5 colocaciones o posiciones. Si tuviéramos que utilizar textos o strings, diríamos sea el conjunto nombres o el arreglo nombres. Escribimos la palabra reservada string entre corchetes y dejamos vacío, igual new string y el número de posiciones. Entonces tendríamos aquí un conjunto de 4 strings o 4 cadenas para 4 posiciones, en las cuales en cada espacio va a ir una cadena: Juan, María, Sara y Simón. Si tuviéramos que trabajar con datos reales, entonces pondríamos pesos
pesos, aquí no debe ir notas, sino pesos, es de tipo real, igual, new, double, y la cantidad de espacios que nosotros necesitamos. Si tuviéramos que trabajar con fechas, entonces pondríamos aquí fechas, no nombres, sino fechas, es de tipo fecha, day time, y entre corchetes, nada, igual new day time, y la cantidad de posiciones que nosotros necesitamos. Bien, lo mismo se puede hacer para los otros tipos de datos que soporta el lenguaje de programación C#. Aquí tendríamos para los tipos de datos básicos que generalmente se trabajan. Bien, ¿y cómo se trabaja con arreglos o con datos simples? Bien, si nosotros tuviéramos un entero x cuyo valor introducido es 2, entonces ocuparía una sola posición de memoria, entendiendo que esta cuadrícula es la memoria de la computadora. Entonces en esta posición de memoria estamos introduciendo el valor de 2 para la variable x. Si trabajáramos con un string o con una cadena de caracteres y declaramos a n como string e introducimos en ella la cadena Juan, bien, entonces se estaría almacenando así. Pero si trabajamos con el conjunto A, que es un arreglo de enteros o un conjunto de enteros cuyos elementos son estos, entonces la información se guardaría así. Si tuviéramos un arreglo de nombres, se guardaría de esta manera. Bien, ahora, ¿cuáles son las características de los arreglos? Bueno, en principio todos los arreglos que nosotros utilicemos, sea cual sea el tipo de dato con el que la declaremos, todos, absolutamente todos, tendrán una extensión. Ejemplo, el arreglo notas tiene una extensión de 5 porque tiene 5 elementos en su interior. El arreglo nombres tiene una extensión de 2 y el arreglo pesos tiene una extensión de 3. En segundo lugar, cada elemento dentro de un arreglo tiene una posición o índice. El 14 tiene la posición 1, el 16 la posición 2, el 12 la posición 3, el 17 la posición 4 y el 5 la quinta o última posición dentro del arreglo notas. Muy bien, en tercer lugar, cuando nosotros declaramos o utilizamos arreglos, todos los elementos del conjunto tienen que tener el mismo tipo de dato. Si estamos hablando de notas, pues todas tendrían que ser enteros. Si hablamos de nombres, todos tienen que ser strings o tienen que ser cadenas de caracteres. Si hablamos de pesos, todos tendrían que ser reales. Entonces, entender estas tres características es muy importante a la hora de trabajar con arreglos. Bien, desarrollando un poco más la idea de la posición de los elementos dentro de un arreglo, tendríamos que decir que cada elemento dentro del arreglo tiene una posición. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, hasta una posición n. Entonces, nosotros diríamos notas sub 1 o notas con el índice 1, pues es 14. Notas sub 2 es 16, notas sub 3 es 12 y notas sub 4 es 17 y por último notas sub 5 es 5. Bien, ahora, una cosa es trabajar en el papel o en el algoritmo diseñando la solución a un problema propuesto, y en el caso de los arreglos los nombraríamos así a la hora de trabajar en el pseudocódigo o en el diseño. Nuestro arreglo va desde la primera posición hasta la quinta posición. 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando ya nosotros trabajamos en el lenguaje de programación, tendremos que trabajar desde la posición 0 hasta la posición n-1. Aquí hemos trabajado desde la posición 1 hasta la posición 5. En el lenguaje de programación, en este caso C#, trabajamos desde la posición 0 hasta la posición n-1, en este caso 4. Va a depender del lenguaje de programación. Por ejemplo, si nosotros trabajáramos con otro lenguaje de programación como Pascal, en el pseudocódigo trabajaríamos desde la posición 1 hasta la posición 5.
y en el código también desde la posición 1 hasta la posición 5. Pero sucede que en C#, en C, en Java y en otros lenguajes de programación pues no es así. En el pseudocódigo se trabaja desde la posición 1 hasta la posición 5, pero ya en el lenguaje de programación se hace desde la posición 0 hasta la posición n-1, y eso se ve traducido en esta parte que estamos recorriendo con el puntero del mouse. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer con los arreglos? Dos operaciones básicas: escritura y lectura. La escritura tiene que ver con el recorrido del arreglo, la lectura también, pero en este caso estamos desarrollando la escritura. Muy bien, entonces tengamos un arreglo notas cuyos elementos son estos: posición 1, 2, 3, 4 y posición 5. Entonces tenemos posición 1, 2, 3, 4, 5. Bien, esta sucesión de números que están pintados de color azul nos dan la idea de un contador. Es decir, tiene que haber una variable i que vaya desde 1 hasta 5 para que recorra cada una de las posiciones del arreglo notas. Entonces, si nosotros dijéramos para i que va desde 1 hasta 5, ¿y qué vamos a hacer en la estructura repetitiva? Escribir notas sub i. Cuando i vale 1, escribimos notas sub 1, 14. Cuando i vale 2, escribimos notas sub 2, o sea 16. Cuando i vale 3, notas sub 3, o sea 12. Cuando i vale 4, escribimos notas sub 4, o sea 17. Y cuando escribimos notas sub 5, escribimos 5. Bien, aquí está escrito bajo la idea de un algoritmo repetitivo. Si nosotros decidiéramos utilizar un algoritmo secuencial, tendríamos que escribir así como equivalente: notas sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5. Pero si tenemos los algoritmos repetitivos como herramienta, pues más vale utilizarlas. Entonces la variable i recorrerá i1 cuando i vale 2, cuando i vale 3, cuando i vale 4, cuando i vale 5. La variable el i nos va a ayudar a recorrer el arreglo. Entonces nosotros decimos escribir el nombre del arreglo y la ubicación que nosotros queremos escribir. En este caso i, que va a ir desde 1 hasta 5. Ahora nosotros tenemos aquí la lectura del arreglo. Muy bien, declaremos el arreglo notas como un conjunto de enteros y separamos new int 5, o sea, separamos 5 posiciones para el arreglo notas. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 posiciones dentro del arreglo notas, que todavía está vacío porque aquí hemos declarado el arreglo, un arreglo vacío. Muy bien, para llenar este arreglo en cada una de las posiciones, para la posición 1, 2, 3, 4, 5, y de manera reiterada tenemos que utilizar un i que vaya desde 1 hasta 5, haciendo que una lectura en el arreglo notas en la posición i. Entonces cuando i vale 1, leemos notas sub 1, es decir, para esta posición. Cuando i vale 2, hacemos una labor de lectura notas sub 2 para esta posición. Cuando i vale 3, leer notas sub 3. Cuando i vale 4, leer notas sub 4. Y cuando i vale 5, leer notas sub 5. Bien, trasladado esto ya a una estructura repetitiva en el lenguaje de programación C#, indicaríamos para i que vale 0 hasta 4. Entonces tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, desde 0 hasta 4. El contador i va a ir en incrementos de 1. Entonces, para hacer una lectura en un arreglo, nosotros indicamos el nombre del arreglo y la posición para la cual nosotros queremos leer. Veamos cómo funciona esto. I vale 0, 0 menor o igual a 4, entonces i vale 0, entonces tendríamos aquí notas sub 0, leemos un número, ejemplo 14. ¿Y qué vale 0 más 1? 1. 1 menor o igual a 4,
verdadero. Entonces leemos nota sub 1. Ejemplo 16. ¿Y qué vale 1 más 1? 2. 2 menor o igual a 4, verdadero. Entonces leemos notas sub 2. Ejemplo 10. ¿Y qué vale 2? Más 1, 3. 3 menor o igual a 4, verdadero. Entonces vamos a leer para la posición 3. Nota sub 3. Ejemplo 20. 3 más 1, 4. 4 es menor o igual a 4, verdadero. Entonces leemos notas sub 4. Y leemos un número. Ejemplo 18. ¿Y qué vale 4? Más 1, 5. 5 menor o igual a 4, falso. Entonces ya tenemos en cada una de las posiciones del arreglo, ya tenemos llenado el arreglo notas. Veamos esto en el lenguaje de programación. Bien, declararemos un arreglo. Estamos declarando un arreglo de enteros. El arreglo se va a llamar notas para 5 posiciones. Declararemos también un arreglo de strings, nombres. Muy bien, lo que vamos a hacer en este ejercicio es utilizar un arreglo de 5 notas para 5 personas. Entonces leeremos leer arreglo nombres y notas, y luego las vamos a escribir. Muy bien, tenemos que utilizar una estructura repetitiva para leer los nombres de los arreglos notas y nombres. Entonces indicamos, ¿para qué arreglo queremos leer? Para el arreglo nombres. Muy bien. ¿Qué posición queremos leer? La posición I, porque estamos dentro de una estructura repetitiva. Muy bien, estamos leyendo cada posición I del arreglo nombres. Lo mismo haremos para cada posición I del arreglo notas. Entonces, tras 5 iteraciones, los dos arreglos quedarán con sus datos respectivos. Utilizaremos ahora un contador J para escribir el contenido de los arreglos. En realidad no importa cómo se llame el contador utilizado en la estructura repetitiva, tanto de lectura como de escritura. Lo que importa es que el arreglo haya sido utilizado para cada posición, puesto que ya fue declarado arriba. Aquí está vacío, los arreglos están vacíos. Ahora aquí los arreglos ya están con contenidos porque se ha hecho labores de lectura.
Bien, aquí estamos haciendo una labor de escritura. Siempre que trabajemos con arreglos, tenemos que poner el nombre del arreglo y la posición que queremos escribir. El nombre del arreglo y la posición a escribir. Si leemos, el nombre del arreglo y la posición a leer. El nombre del arreglo y la posición es leer. Se puede leer más de un arreglo en una estructura repetitiva, en este caso estamos leyendo dos arreglos, o podemos escribir más de un arreglo dentro de una estructura repetitiva. En este caso estamos escribiendo el contenido de dos arreglos. Bien, vamos a ver cómo nos va aquí. Bien, vamos a ver cómo nos va aquí. Bien, comenzamos a compilar con F11. Se está separando un arreglo notas con 5 espacios, un arreglo nombres con 5 espacios. Cuando i vale 0, 0 es menor o igual a 4, se ingresa a la estructura repetitiva. Se está leyendo la posición 0 del arreglo nombres. Ejemplo, Juan. Ahora se va a leer la posición 0 del arreglo notas. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, en la posición 0 del arreglo nombres, vamos a introducir Juan. En la posición 0 del arreglo notas, 15. Entonces, las posiciones 0 en cada arreglo hacen referencia a que Juan tiene 15. Obviamente Juan está dentro del arreglo nombres y notas, 15 dentro del arreglo notas, pero ambos en la posición 0 de sus respectivos arreglos. 0 más 1, 1, 1 menor o igual a 4, verdadero. Se va a leer ahora la posición 1 o segunda posición dentro del arreglo nombres, Mary. Se va a leer la posición 1 del arreglo notas, 20. Entonces, en la posición 1 del arreglo nombres tenemos a Mary y en la posición 1 del arreglo notas tenemos 20. Entonces, la posición 1 corresponde a Mary por un lado con la nota de 20. 1, y que vale 1 más 1, 2. 2 menor o igual a 4, verdadero. Entonces vamos a leer la posición 2, que en realidad es la tercera del arreglo. Entonces vamos a poner aquí Pedro y 14. Entonces, en la posición 2, que en realidad es la tercera, tenemos a Pedro, y en la tercera posición tenemos 14. Seguimos. Bien, tenemos a Iris con la nota de 9. Continuamos. Bien, en la última iteración ya no ingresó al bucle. Bien, porque ya se habían cumplido las 5 iteraciones. Desde 0 hasta 4 tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones. Entonces este bucle ya hizo 5 iteraciones.
Ahora vamos a introducirnos ya en la escritura de los arreglos. J0, 0 menor o igual a 5, verdadero. Entonces escribimos nombre y J con el valor de 0. J que vale 0 más 1, 1. 1 menor o igual a 5, verdadero. Entonces nombres, arreglo nombres con el valor 1. El arreglo notas con la posición 1. Y sucesivamente vamos a escribir, y aquí está, posición 0, aquí nos ocurre un error, y enhorabuena que ocurra para que nosotros podamos corregir. Dice índice fuera de la matriz. Aquí estamos colocando los límites del arreglo desde 0 hasta 5, entonces tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones, cuando nosotros hemos indicado que nuestros arreglos deben tener 5 posiciones, no 6. Si contamos de 0 a 5 estamos indicando que los arreglos tienen 6 posiciones, entonces estaríamos indicando acá nombres sub 6 y notas sub 6, cuestión que no es cierta. Entonces tendríamos que corregir, y aquí ya estaría bien. Bien, entonces corregido el error, ahora sí estamos escribiendo 5 posiciones. Ponemos Juan 14, María 12, Sonia 20, Esther 16, Mario 20. Entonces hemos escrito cada una de las posiciones de los arreglos, hemos leído y aquí estamos escribiéndolo. Bien, esta sección de aquí pertenece a esta de acá, que es la lectura, y esta sección de aquí pertenece a la escritura. Entonces de esta manera hemos cubierto el tema de los arreglos.